Capítulo 8 de Primera Corintios. Capítulo 8 de Primera Corintios, donde estamos estudiando. Y el capítulo 8 trata de esto: la libertad cristiana y la conciencia del hermano más débil. La iglesia de Corinto también tenía conflictos por las diferencias que había entre griegos y judíos. La iglesia estaba compuesta por hermanos judíos muy arraigados a sus tradiciones, a la ley, pero por otra parte habían hermanos griegos, gentiles, que no tenían nada que ver con la ley judía y que tenían comportamientos diferentes y que causaba conflicto, causaba divisiones, porque no había comunión, no había armonía, y en esto Pablo trata el asunto. Y el tema del capítulo 8 es la comida sacrificada a los ídolos. Era común en aquel entonces que hubieran fiestas y se sacrificaran comidas sacrificadas a los ídolos. 1 Corintios 8, leamos por favor, son poquitos versículos. A ver, ¿lo tienes, Alex, por favor, ahí? Ya. ¿Todo? ¿Sí? En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de la vianda que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya alguno que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos de Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer a los sacrificados a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque en Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Amén. El conflicto es la comida sacrificada a los ídolos. La práctica de comer carne que había sido sacrificada a los ídolos era una práctica común, por lo menos en el mundo griego, que era pagano, que era más tolerante, más abierto, no así entre los judíos. Generalmente cuando se hacía sacrificio a los ídolos, ¿no?, que eran sacrificios de animales, había cultos. En Corinto había cultos a la diosa Afrodita, que eran orgías sexuales. Había culto a Dionisio, que era el dios del vino, y que incluía orgías y comidas. Y había culto a diferentes dioses. Y generalmente habían sacrificios de animales. Y en estos sacrificios de animales, parte de la carne era quemada en el altar
se quemaba a los dioses, ¿no? Parte era reservada para los sacerdotes, tal como se hacía entre los judíos, y otra era consumida por los que hacían el sacrificio. Y el resto se llevaba a la carnicería y se ponía a la venta. Y la gente compraba esa carne, era más barata, era buena carne porque era un animal que había sido cuidado para el sacrificio, era buena carne. Entonces mucha gente que no participaba directamente en el sacrificio, pero podía comprar lo que quedó de ese animal en la carnicería. De hecho, Pablo dice, de todo lo que vendan en la carnicería pueden comer. Pablo no tiene problema con esto. Para él, los dioses o los ídolos no son dioses. Un ídolo nada es, solo hay un solo Dios. Pero los hermanos judíos sí tenían problemas, porque para ellos por ley estaba prohibido comer ciertos animales, menos algo sacrificado a los ídolos. Era su religión, era su cultura. Entonces se producía este conflicto. Había quienes no tenían problema en comer una buena carne de un animal que había sido sacrificado a los ídolos. No tenían problema. Pero otros sí tenían problemas. Su conciencia no les permitía comer algo que había sido sacrificado a los ídolos. Y esto era el conflicto que causaba en la iglesia de Corinto. La iglesia estaba dividida también por este tipo de problemas. Dividida por clases sociales, dividida por preferencia a ciertos predicadores, dividida por orgías sexuales, dividida por alimentos. Una iglesia muy dividida. Pablo empieza este capítulo tratando que el conocimiento por sí solo envanece. ¿Sí? Él plantea lo que pueden ser 3 amonestaciones. El conocimiento por sí solo envanece. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe todo lo que debe saber. Y si alguno ama a Dios, es conocido por Dios. ¿Por qué introduce estas ideas? Porque los corintios se jactaban de ser una iglesia que tenía mucho conocimiento, mucha sabiduría. Ellos se jactaban de una sabiduría humana, que es lo que Pablo parte diciendo en el capítulo 1 y 2. ¿No? Se jactaban de ser muy sabios muchos de ellos. Pablo dice, el conocimiento envanece. Si ese conocimiento no está manejado por el amor, ese conocimiento envanece. Y estos corintios estaban envanecidos. Los corintios pensaban que no había problema en comer carne sacrificada a los ídolos y no respetaban la conciencia del hermano más débil. No respetaban la conciencia de estos judíos que no aceptaban aquello. Ahí está la debilidad. Estos judíos estaban arraigados en su tradición, en su historia. Y era algo que ellos no podían saltarse. A ellos les había sido prohibido comer el cerdo o comer animales, ¿no?, inmundos y animales sacrificados a los ídolos. Ellos eran celosos de eso. Daniel, ahí en capítulo 1 de Daniel, ¿no?, cuando son llevados a Babilonia, Daniel es llevado junto a sus 3 amigos al palacio real y se les ofrecen los manjares del rey. Y Daniel y sus amigos dijeron, no, nosotros no vamos a comer aquello. Porque muchas de esas comidas eran también sacrificadas a los ídolos de Babilonia. Se hacían fiestas, se hacían orgías a veces en honor a los dioses. Y estos 3 jóvenes más Daniel dijeron, no, nosotros no vamos a comer aquello. Y es así que pidieron una dieta solo de legumbres. Porque no se quisieron contaminar con la comida del rey. Ahora, el pensamiento paulino sobre las viandas sacrificadas a los ídolos hace saber que unido nada en el mundo. Que el que sacrifica a los ídolos, a los demonios, sacrifica, dice el capítulo 10. El asunto de algo sacrificado a los ídolos. El más serio problema no era la comida en sí mismo, sino la conciencia
del hermano más débil. El judío, que por su fuerte creencia religiosa rechazaba ciertos alimentos por considerarlos inmundos. A los griegos les daba lo mismo. Ese es el fondo del conflicto del hermano más débil. Ahora, la pregunta que yo tengo acá es, ¿quién es nuestro hermano más débil? Llevándolo a la aplicación, hay conocimiento en muchos casos. La iglesia siempre tiene un hermano débil. Siempre hay quienes tienen más conocimiento y quienes tienen menos conocimiento. ¿Quién sería el hermano débil para nosotros? ¿El nuevo creyente? ¿El hermano tradicionalista? ¿El hermano legalista? ¿El que sabe menos Biblia? ¿Quién sería el hermano más débil? ¿Qué le parece? ¿Eh? El que sabe menos Biblia. ¿Sí? Que ese es generalmente el nuevo. El nuevo. El legalista. El legalista. Hasta todas las anteriores. ¿Ah? ¿El tradicionalista puede ser débil? Sí. Tradicional. ¿Sí? ¿Carmen? También puede ser. ¿Ah? También puede ser. ¿También puede ser? Porque algunas se enlazan, po. ¿Pudiera ser que las tiene todas? Porque el nuevo creyente no sabe Biblia. El tradicionalista generalmente es legalista. Está atrapado en su tradición. Claro. Y como que no sale de su forma. Ajá. Entonces, comienza a le faltó toda la anterior. Y el que sabe menos Biblia. ¿Puedo? Sí. Creo que el que no conoce la escritura es quien sería más débil, porque la escritura es lo que nos dice cómo debemos andar en nuestro manual de conducta, porque nos dice cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Un nuevo convertido obviamente no conoce la escritura, pero si la persona no lee, el Espíritu Santo no podrá hacerla. Si no conoce la escritura, no la escucha, de alguna forma no la conoce, va a ser difícil que el Espíritu Santo haga la obra perfecta, porque el Espíritu no actúa sin la palabra, digo yo. Ahora, la otra parte. ¿Quién es el maduro? ¿Quién es el que tiene conocimiento? El que sabe más acerca de Dios, el que tiene más años en el ministerio, el que tiene más liderazgo en la iglesia. ¿Quién sería el más fuerte? Porque habla de un débil y de un fuerte. ¿Ah? El que sabe más acerca de Dios. El año y el liderazgo no. Años en el ministerio, el que tiene el liderazgo en la iglesia. Puede estar años en la iglesia y nunca haber conocido. Sí. Por descarte yo creo que es el uno. El que tiene El el que sabe liderazgo en más, la iglesia. el que sabe más acerca de Dios. Saber significa que sabe más la palabra, lo practica, eso. Como los demás, puede tener ministerio y liderazgo, pero no vive como la palabra. Y cada uno pendiente. Pero, El más anciano en edad. Nada. Aquí no hay ancianos. Este es el asunto que tenemos en la iglesia. Tenemos hermanos débiles, tradicionalistas, legalistas, hermanos nuevos que conocen poco de Biblia. Pero también tenemos a los que supuestamente son los más maduros y que saben más acerca de Dios, y que tienen más años en el ministerio, tienen un liderazgo en la iglesia, y pensamos que porque tienen más años de edad, maduros. ¿Hay algo así de madurez en esto? ¿Asegura que son maduros? no. Uno puede saber mucha Biblia, pero no sabe manejar los conocimientos que tiene. Se envanece con el conocimiento. El conocimiento por sí solo envanece. El liderazgo puede envanecer. El liderazgo envanece a veces, ¿no? Los años que uno tenga envanecen.
Y a veces los ancianos en edad también se envanecen, el conocimiento envanece. Pastor, la verdad que muchas de esas cosas, bueno, que aparecen ahora último, es que uno en realidad podría saber mucho de Biblia, también puede ser muy anciano, pero nunca lo colocó en práctica, digamos. Ajá. La verdad que yo creo que una de las cosas más complicadas hoy en día y que nos pasa a nosotros, igual como seres humanos, ¿no? Que a veces hay cosas que nos cuesta mucho colocarlas en práctica para que puedan, que es la regla que debemos seguir de Dios. Y que a veces por no quedar mal con alguna persona nosotros no la colocamos en práctica, y creo que ahí es donde está el error. Es como hablábamos hace poquitos días en la reunión en Colina, cuando decía el hermano Patricio que no importa la cantidad que tú robes, si es un peso, si son 100.000, si es 1.000.000, al final estás robando igual. Es un delito, claro. Entonces, yo pienso que la práctica es la que nos cuesta. Aquí está el conflicto. La carne sacrificada a los ídolos es el problema, pero el comportamiento que hay entre el más fuerte, el más maduro y el débil. Y eso origina graves divisiones en la iglesia. Uno, porque es considerado débil. En este caso, los judíos conocían la ley. No es que no conocieran a Dios, conocían la ley. Tenían historia religiosa. Por lo menos 1000 años de historia religiosa los judíos. Si pensamos que Dios sacó a Israel de Egipto y que formó a la nación unos 1400 años antes de Cristo. En el año 1400 fue cuando Dios liberó a Israel de Egipto. O sea, hay 1400 años de historia religiosa judía, no es poco tiempo. Nosotros como nación, Chile tiene poco más de 200 años. Aquí hay 1400 años de historia religiosa de los judíos, donde el Señor enseñó muchas cosas. Entonces ahora estos judíos se ven enfrentados a una nueva realidad religiosa que es el cristianismo. Antes estuvieron arraigados en la ley, en el rito, en la ceremonia, pero ahora hay una nueva realidad para ellos y es el cristianismo. Ya no es la ley, ya no son los sacrificios, ya no es el sacerdocio, ya no es el templo. Ahora esta nueva realidad para los judíos es un cristianismo que tiene a Cristo como el centro. Un cristianismo que tiene nuevos principios, nuevas enseñanzas. Entonces ahora tenemos a judíos muy comprometidos con su religión, pero que en comparación al cristianismo son nuevos. Tenemos a griegos que vienen de un contexto pagano, inmoral, corrupto, sin leyes, con muchas religiones, y que tienen que aprender a vivir un cristianismo que tiene como centro a Cristo, que tiene como centro el amor de Dios. Por eso Pablo dice, ¿verdad?, el tercero de los puntos que vimos, ¿no?, que si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Yo estaba pensando años atrás, yo me recuerdo cuando nosotros empezamos, bueno, todavía no salían esto de las redes, ¿cierto? Que hoy día todo lo que nosotros podemos hacer, las músicas, está al acceso y todo. Me acuerdo cuando recién empezaron, la Iglesia Católica empezó a usurpar las canciones de la Iglesia Evangélica. Había un descosor en unos. Y aquí también, ¿no es cierto?, cuando nosotros, por ejemplo, a los judíos, se le empieza a usurpar el cordero, el novillo, todo esto, ¿me entiende? Que se yo, usurpar para sus sacrificios y todo este tipo de cosas que habían consagrado para tu liturgia, ¿no es cierto? Estos otros grupos lo empezaron a utilizar para otro tipo de liturgia. Empezó a haber esto, ¿no es cierto?, este celo que no sé si me voy a entender. Entonces, eso es lo que pasa para poder entender esto, ¿no? Que pasa esto cuando nosotros nos usurpan, que sé yo, algo que es de nosotros, es algo que hemos abrazado nosotros los evangélicos.
es nuestro. ¿Por qué están cantando ya en la Iglesia Católica esto? Que es de nosotros, es una revelación de nosotros, y esa cosa, ¿no? El hermano Maduro, el más perfecto, el más entendido, es aquel que sabe usar las libertades que Dios le ha dado, ¿no? Y ama al débil. La madurez está en cuánto podemos amar y aceptar al que no piensa como nosotros. Esa es la temática que Pablo plantea. No sea que por la comida tuya tu hermano se pierda. La libertad cristiana, ¿no?, exige en muchos casos una autonegación. La capacidad de autonegarse a cosas que son justas, que son buenas, pero que son dañinas para mi hermano, que es tradicionalista, que es legalista, que es nuevo, que no conoce mucho de escrituras. La madurez va por el cómo me comporto con él, considerando su debilidad. Hay una autonegación. Dios nos ha hecho libres y el conocimiento en Cristo nos hace saber que somos libres para hacer todo lo que está en armonía con la palabra. Pablo decía, todo me es lícito. Todo me es lícito. Todo me es permitido. Pero no todo conviene. Dentro de lo que Dios nos permite hacer, hay conductas que no son convenientes a nuestra fe y no son convenientes a la conciencia de mi hermano. Exige una autonegación, exige considerar a mi hermano más débil. No sea que por tu comida o por lo que a ti te parece bueno, tu hermano se pierda. Y Pablo termina diciendo el capítulo, si por comer carne mi hermano se va a perder, mejor no coma. Él no tiene problema de comer algo que fue sacrificado a los ídolos. Pablo no tiene problema, porque para Pablo un ídolo nada es. No tiene nada de malo, según Pablo, ni bueno, no tiene nada el comer restos de un animal que antes fue sacrificado a un ídolo. Como digo, la historia dice que parte quedaba en el templo, se quemaba, parte quedaba con el sacerdocio, si era un buey, un animal, un novillo, parte se quemaba, parte se quedaba con el sacerdocio, otra parte se la comían los comensales, los invitados, y lo que quedaba se llevaba a la carnicería. Venían los carniceros, la compraban a buen precio y la ponían a la venta. Y la gente iba y compraba de esa carne porque era más barata. Se comía, era normal, era común. Y Pablo dice, de lo que venden en la carnicería, cómanlo. Los judíos tenían problemas por su tradición religiosa. Ahora, la gran lección acá es esto. Nuestra madurez nos obliga a entender al más débil. Esa es una persona crecida, madura espiritualmente, que entiende y acepta la debilidad del más débil, que se autolimita en algunas cosas solo por no perjudicar o escandalizar al que es más malo. ¿Sí? Hay algo que nos permite saber que mi libertad cristiana topa en la conciencia de mi hermano. La libertad cristiana tiene su límite en la conciencia del otro. Porque si violo la conciencia de mi hermano, estoy pecando. Eso dice Pablo acá, ¿no? Que
si, a ver, quiero leer textualmente, versículo 12, de manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecamos. Hoy día podemos pensar, no sé, en ir al estadio a ver un partido de fútbol. Pero el hermano tradicionalista, el hermano legalista dirá, eso es pecado. Y si te ve en el estadio, capaz que se escandalice. Es legalista, es tradicionalista, y para él no entra la idea de ir a un cine, o de ir a un estadio, o de tomar vacaciones. Hay hermanos tan tradicionalistas que hasta tomar vacaciones es pecado. ¿Sí? ¿Sí? O no ponerse corbata para ir al culto. Podría ser poco espiritual, para él tiene que ir al culto con corbata. O si es mujer no puede venir con pantalones, así que todas las que están con pantalones están escandalizando. Y la tradición domina sus pensamientos. El legalismo domina sus pensamientos. Y eso genera división en la iglesia. El problema es que hay una iglesia dividida y que se puede escandalizar. Y alguien se puede ir, se puede perder, no sea que por tu comida o por tu bebida tu hermano se pierda, porque en Cristo también murió. ¿Qué decimos a eso? Hay que aprender a convivir con el más débil. ¿Verdad? Sí. Pero igual yo creo que es necesario enseñarle al hermano, porque por ejemplo, o sea, si un hermano, no sé, es pecado ir de vacaciones, y uno va de vacaciones, o sea, obviamente que sobre uno va a llegar el juicio, desde su perspectiva. Entonces creo que también la función acá del líder o del liderazgo es enseñarle al hermano que eso no corresponde. Ahí está el discipulado. A través de las escrituras, porque igual el callar creo que tampoco es lo correcto. Ah, eso muy bien. Gracias, Cristela. Ahí está el discipulado entonces. Ahí está el discipulado, el trabajo de la iglesia de enseñar a esos hermanos. Enseñar lo que es la vida cristiana con todas las libertades que incluye, que no es libertinaje. Pero Corinto tiene este problema. Había un problema entre judíos y gentiles. Para Pablo el débil es el judío aquí. Para Pablo el débil es este judío tan tradicionalista, tan arraigado en su historia religiosa, que no acepta que se coma carne que antes fue sacrificada a los ídolos. Acá en Chile hay un conflicto con beber y con comer prieta. Para los extranjeros, ¿qué sería la prieta? ¿Saben lo que es? La morcilla. ¿Conocen la morcilla? ¿Sí? ¿Sí? La conoce como morcilla, ¿no? ¿Venezuela? La morcilla, que es sangre aliñada, ¿no? Y metida en una tripa, del animal, y eso se come. ¿Es pecado? Es asunto de conciencia. ¿Sí? Pero si un hermano te ve comiendo prieta, puede ser que se escandalice. O si un hermano te ve tomando una copita de vino a la hora del almuerzo. Sí, bueno. Yo creo que a medida que uno avanza en el Señor, uno debe ir adquiriendo madurez. Y generalmente uno se rodea y la intención es ganar gente para ti, ¿verdad? Y yo creo que el cristiano debe buscar un equilibrio, debe cada día ir perfeccionando esa búsqueda del Señor, y como decía Pablo, de manera que cuando nos revisen tengamos una conducta bien impecable. Yo, por ejemplo, soy profesor de carrera, y en toda mi vida, tengo en ejercicio casi 17 años, me he cuidado mucho en
en escenarios, por ejemplo, reuniones, colegas salen con su cerveza en la mano, todo aquello, y yo siempre me he cuidado de eso, porque cuando tú vas a interpelar a un estudiante y le vas a querer orientar, el estudiante va a sacar eso, si usted bebe, usted fuma, entonces eso pasa, yo creo que con el hermano que tiene crecimiento espiritual en el Señor. No debe, yo creo que, por ejemplo, en mi persona, el vino lo evito, pues. ¿Por qué? Porque es un tema de esto, pues de repente lo ven a uno, ahí de repente uno le está predicando a alguien que tiene problemas de licor, entonces es esa parte. Sí. El cuidado que tiene que tener el que es más maduro espiritualmente con el hermano débil. Siempre habrá hermanos débiles y hermanos más maduros, más crecidos. Ahora, no es el débil el que tiene que entender al fuerte o al maduro, es el maduro que tiene que entender al débil. La responsabilidad es del que tiene más conocimiento, más experiencia, del que tiene un crecimiento más espiritual, es entender y ayudar al que es más débil. Por eso que dice que exige que venga una autonomización. Exacto. Hay que enseñar, ¿cierto? Hay otro caso que es paralelo, pero que es otra clase después, y es el carnal. El carnal no es lo mismo que el débil. El carnal es quien no quiere crecer, no quiere madurar, se acomoda en esa posición, se queda allí, no se esfuerza, no le interesa, se mantiene allí. Se acomoda yendo a la iglesia, participando, pero no se integra, no se esfuerza. Ese es el carnal. Con ese hay que tener otra disciplina. ¿No? Pablo dice que los carnales no heredan el reino. Definitivamente el carnal, si permanece en esa condición, pone en riesgo su salvación. Porque es una conducta ya de tosudez, de no querer crecer, de no querer madurar, de no querer entrar en el crecimiento. Ya es otra cosa. El débil no, el débil es el que cree que su postura es la correcta. El tradicionalista cree que eso es lo correcto, así lo aprendió. He escuchado, hermano, que a mí me enseñaron un evangelio donde al Señor hay que honrarle con lo mejor y a la iglesia hay que ir con corbata. Así lo aprendí, me han dicho. Y para ellos, quien no va con corbata, entonces es un carnal, es un perdido. A mí me enseñaron esto, a mí me enseñaron esto, otro. Entonces aprendieron un evangelio con mucho ritualismo, tradiciones, y dicen, así es, porque así a mí me lo enseñaron. Es un hermano que tiene un conflicto que no ha entendido todavía. El creyente maduro es el que se esfuerza, el que al conocimiento le añade el elemento fundamental, amor. El conocimiento por sí solo envanece. El equilibrio perfecto es conocimiento, amor. Y amor es buscar el bien del otro. Amor es el esfuerzo de darse por otro. 1 Corintios 13. El amor todo lo sufre, todo lo cree, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se parece. El amor cristiano, el amor bíblico, el amor ágape, no es un amor sentimental. Es un amor de convicción, con convicciones. Y eso es lo que ayuda al crecimiento del más débil. El cuidado que tenemos que tener con el hermano más débil. 1 Corintios 8, 10 al 13, ¿qué dice? A ver, rápidamente. 1 Corintios 8, 10 al 13. Dice, porque si alguno te ve aquí, que tiene conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada
a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Es un tema delicado. No podemos renunciar en muchos casos a nuestro derecho, como decía Cristian, salir de vacaciones es un derecho y es necesario. Descansar es necesario. Tenemos libertades para asistir a lugares que podrían ser considerados pecaminosos por ellos. Por eso hablo de un estadio, de un cine, que son lugares considerados para algunos como mundanos. Años atrás, un famoso predicador que está en la presencia del Señor, muy conocido, cuando Gigi Ávila llegó por allá por los años 70, con campañas acusando de que el televisor era el cajón del diablo y que no podíamos ver televisión porque era el cajón del diablo. Y muchos hermanos en aquella época le dieron martillazo a sus televisores, lo destruyeron. No sé si pasó algo así en otros países, en Venezuela sí. Y muchos hermanos tomaron esa palabra y no ven televisión. No veían. Pero era su enseñanza, la doctrina que él traía. El hermano falleció y dejó una buena cadena de televisión con el programa ministerial. Ahora, ¿es malo ver televisión? ¿Es malo tener internet? No, no es malo, porque son herramientas que hoy día nos sirven. El asunto es cómo los usamos. El asunto es cómo los usamos. ¿Sí? ¿Alguien? ¿No? No sea que por tu comida tu hermano se pierda. Digamos que se acomode. Que estacionen en el auto de Abigail. El cuidado que tenemos que tener. El que es más maduro, el que es más crecido, el que tiene conocimiento, está comprometido a cuidar de la conciencia del mal. Los límites de nuestra libertad están determinados por la conciencia del otro. ¿Sí? No es libertinaje para que hagamos lo que queramos. Hay cosas en las cuales tendremos que autolimitarnos. Solo para que el hermano no se escandalice y se pueda perder. Es responsabilidad de hermanos mayores, de hermanos crecidos, de hermanos que el Señor está honrando en el ministerio en alguna responsabilidad. De hermanos que ya llevamos tiempos en la iglesia, que conocemos de las Escrituras, hay un cuidado con el Evangelio. Sobrellevad, dice Pablo, también los unos las cargas de los otros, dice a los Gálatas. Y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? El amor. El amor. El buscar el bien del otro. El hacer lo que esté de nuestra parte para que el hermano, la hermana que no entiende todavía, no se escandalice. Repito, no es lo mismo que ser carnal. Al carnal hay que darle otro tratamiento. La Biblia le da otro tratamiento. Aquí está hablando de aquel hermano que por alguna razón le cuesta entender o no ha entendido. Entonces el débil en la fe, volviendo un poco atrás, el débil en la fe es el hermano nuevo, no conoce todavía. Es el tradicionalista, viene con sus tradiciones, hay que ayudarle. Es el hermano legalista, aprendió
de alguna manera así el Evangelio. Y es el que conoce menos las Escrituras. Creo que todo esto habla de una persona débil. Ama al Señor, pero débil. ¿Sí? Hoy día tenemos nosotros una realidad nacional que es muy importante y es la venida de muchos hermanos extranjeros. Muchos hermanos y mucha gente que viene extranjero se está convirtiendo acá, que no conoce plenamente nuestra cultura ni nosotros la de ellos. Y pudiera ser que de alguna manera el evangelio que conocieron en su país difiera, tenga alguna diferencia con lo que hacemos acá. ¿Y qué hacemos así ahora? ¿Obligarles a que ellos se adapten a nosotros o nosotros adaptamos a ellos? Bien. ¿Qué creen ustedes, los nacionales? ¿Obligarles que ellos se adapten a nosotros o nosotros adaptamos a ellos? Nosotros ellos. Nosotros. A nosotros nos toca recibirles, acogerles y entenderles. En comidas, en bebidas, en comportamientos, en muchos aspectos. Es la relación de diferencias que hay en la iglesia. ¿Sí? La gran lección es no sea que por tu comida, por tu bebida o por lo que a ti te parece bueno, tu hermano se muera. Esa es la gran enseñanza de 1 Corintios 8. El conocimiento por sí solo envanece, necesita del amor. Necesitamos. Bienvenidos nuestros hermanos extranjeros. Gracias al Señor por ello. Tocaría la pregunta para nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Adaptarnos a ustedes? Porque es de lado y lado. Bueno, ya que lo dices, Zenaida, toca eso, sí. Entonces, claro. Si los que vienen somos personas maduras, tampoco debemos caer en el juicio a los de acá, a los autóctonos, no, simplemente somos hermanos en Cristo. Hay algunas diferencias, como yo le digo a mis hijas, no es que a veces, mami, que esta cosa es no es que sea peor ni mejor, es que somos diferentes. ¿Ves? Siempre que las diferencias no sea pecado, y vaya en contra de la palabra, ¿ves? Aceptémonos y amémonos y compartamos. Eso es. Así es. Gracias, hermanos. Tenemos que aprender a convivir. Por la gracia del Señor, ya por muchos años me han tocado salir del país y eso es eso. Uno se tiene que adaptar a la cultura que va. Una de las cosas que me aprendí, por ejemplo, y me gustó mucho, mi primera salida, por allá por el año 90, ir a Paraguay, ir a Perú. En Perú aprendí a comer arroz todos los días. Todos los días arroz. Porque es un plato, ¿no? De todos los días. Infinidad de formas de variado. Hasta el día de hoy, como todos los días arroz. Todos los días arroz y un plato riquísimo. Pero y no eso es como una arepa. No es como arepa. Aprenderemos a comer arepas porque ya se tiene que instalar la idea de comer arepas. Hay que acompañarlo con arroz. A mí me dan las arepas, pero no el arroz, ¿ya? El asunto de comida, el asunto de bebida, culturas diferentes, pensamientos diferentes. ¿No? En Panamá, en Colombia, el culto es bailado casi en algunos casos. Sí. En Colombia vimos bailando cumbia, Ajá. ¿no? en una cena, pero bailando, alabando al Señor, al ritmo de la música. En Cuba, los hermanos caribeños llevan la música en la sangre. Sí. Acá somos parcos, somos más fríos, más Pero formales. un detalle,
cuando vimos bailar el original de lo que es la cumbia en Colombia, no es la cumbia sensual que nosotros vemos acá. Es hermosa y no tiene nada de sensualidad. Es un baile típico. Precioso. Baila la cueca acá. Es precioso. ¿Es pecado bailar cueca? Depende de la cueca. Depende de la cueca. No sea que por eso tu hermano se pierda. Entonces hay que considerar esto. Amén. Amén. Gracias al Señor. Oramos.